Capítulo 6. La fe y el mutuo acuerdo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, 19, RV 60. Jesús enseñó que colocarse de acuerdo sobre cualquier asunto entre dos o más personas sería hecho, es menester conocer qué significa estar de acuerdo porque es una expresión de la fe en grupo. En líneas generales se puede adelantar que no solo es tener la misma meta, sino además estar en armonía entre los que están realizando una petición. A continuación coloco un ejemplo de lo que quiero decir. Dos personas desean un mismo cargo gerencial en una empresa, ambas tienen la misma meta, llegar a ocupar el cargo vacante, sin embargo espiritualmente no están de acuerdo porque no se encuentran en armonía el uno para con el otro, más bien están en una posición de rivalidad. Es conveniente saber que la palabra traducida como ponerse de acuerdo se traduce del vocablo de donde se deriva la palabra sinfonía, que quiere decir sonar juntos en armonía. En tal sentido, es necesario comprender la importancia de estos dos requisitos para estar de acuerdo según lo establecido por Jesús: tener la misma meta y estar en armonía. Partiendo de este principio podemos decir que es preciso estar de acuerdo con uno mismo, es decir, que el espíritu, mente y cuerpo, o dicho de otra forma, corazón y boca deben ser uno. En la carta a los Romanos capítulo 10 verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. RV 60. La salvación se concreta cuando la persona expresa con su boca lo que cree en su corazón. Así es que funciona para todo lo que se ore o se declare delante de Dios. De más está decir que la palabra salvación proviene del griego sozo, aquí quiere decir liberación, protección, sanidad y prosperidad. Para obtener cualquiera de estos beneficios de la gracia, siempre se requiere de lo mismo un ejercicio de la fe donde el corazón y la boca estén de acuerdo. Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo. Amos 3, RV 60. Aunque el texto hace referencia sobre dos personas que buscan la unidad de propósito en armonía, sin embargo, también se puede aplicar sobre la unidad del mismo individuo, es decir, la del corazón y la boca. El Señor Jesús indicó que hay personas que adoran a Dios en vano porque no tienen esta manifestación de unidad en sus propias vidas. Revise la siguiente escritura: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Mateo 15, 8, 9. RV 60. Aquí se evidencia: quienes experimentan esta división interior tienen problemas para rendir una verdadera adoración a Dios y por ende realizar actos de fe de una forma eficaz, ya que su devoción no complace a Dios. La Biblia enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6, RV 60. En ese pasaje en estudio sobre la necesidad de que la boca y la creencia de corazón deben estar en armonía, se hace imprescindible considerar el aspecto de la confesión, la cual consiste en una declaración pública de lo que una persona cree acerca de la salvación, sanidad, protección y prosperidad señalados anteriormente, que se derivan de la resurrección de Cristo establecidos en el nuevo pacto. Además se hace notar que el término confesión viene del griego homología, que etimológicamente se refiere a una misma palabra o una misma declaración, es decir, que el hombre aprende a decir lo mismo que Dios dice sobre un asunto, o sea, el ser humano se coloca de acuerdo con el Creador y Redentor de nuestras vidas en cuanto a la salvación, sanidad, protección y prosperidad. En suma, es importante que el hombre aprenda a conocer la palabra de Dios para declararla y así empezar a hablar lo mismo que Dios dice sobre cualquier asunto en la tierra. Recuerdo que en una oportunidad Carlitos, el hijo mayor, tenía una hernia en los testículos, quien estaba para ser operado al día siguiente. Mi esposa se enteró y me pidió que hiciéramos una oración allá acerca de esta enfermedad. Nos colocamos de acuerdo y a distancia desde el conjunto residencial Las Danielas hasta Coche, 18 kilómetros por autopista, a 38 minutos aproximadamente en auto, enviamos la palabra de sanidad en el nombre de Jesús sobre él, recibiendo así la sanidad de tal manera que no fue necesaria la intervención quirúrgica.
Gloria haya por habernos escuchado lo que solicitamos en común acuerdo como lo dice la Escritura. Existen oraciones que no son escuchadas, porque quienes la realizan aunque clamen a Dios por un mismo asunto, sus intereses están en oposición, lo cual no les permite estar en armonía. Esto se evidencia mucho en el campo de la política, donde cada quien tiene sus propias expectativas de las cosas.